Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast, un espacio dedicado al bienestar y la conexión con tu ser interior. En el episodio de hoy hablaremos sobre el poder del silencio. Empecemos. Hay dos tipos de silencio: el silencio interior, el más difícil de manejar, y el silencio exterior. Ambos son importantes para la salud de nuestra mente y espíritu. Comencemos por el silencio interior. Cierra los ojos y escucha tu mente. ¿Qué dice ahora? Quizás estás recordando algo que pasó ayer o preocupándote por lo que vendrá mañana. Tal vez pienses en lo que alguien te dijo y en cómo deberías haber respondido, pero detente un momento y pregúntate: ¿elegiste esos pensamientos o simplemente aparecieron? Vivimos atrapados en una corriente de pensamientos incesante. La mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos pensando. Creemos que tenemos el control, pero en realidad la mente funciona de manera automática, reaccionando a estímulos internos y externos. Imagina esta situación. Alguien te dice algo que no te gusta. En cuestión de segundos tu mente se llena de respuestas. Esto es injusto. ¿Por qué me habla así? ¿Debería decirle algo para defenderme? El impulso de reaccionar es fuerte, porque la mente interpreta la situación como una amenaza a nuestro ego o identidad. Pero, ¿qué pasa si en lugar de responder de inmediato, haces una pausa y observas esos pensamientos como si fueras un observador externo? Si te enganchas con esos pensamientos, te sumerges en una narrativa interna que amplifica esa emoción negativa. Es como echarle leña al fuego. Cuanto más piensas en la ofensa, más crece tu enojo o frustración. Además, es probable que reacciones impulsivamente y digas algo de lo que luego te arrepientas. Acá entra en juego la sabiduría del silencio externo. Si en lugar de alimentar esos pensamientos, los observas sin identificarte con ellos, los observas como producto de tu ego y tu mente inquieta, notarás que empiezan a perder fuerza por sí solos. Este mecanismo tiene una explicación en la neurociencia. Cada vez que revivimos un pensamiento, activamos los mismos circuitos neuronales. Si repetimos ese patrón muchas veces, fortalecemos ese camino mental, volviéndolo un hábito. Por eso, cuando nos acostumbramos a reaccionar con enojo o preocupación, nuestra mente sigue recurriendo a esos estados de manera automática. Pero al practicar, hago énfasis en esto porque no se logra en forma automática, hay que entrenarse en nuestra autoobservación a diario, pero con una autoobservación sin juicio. Así interrumpimos ese ciclo y permitimos que la emoción se disuelva en lugar de intensificarse. Imagina ahora otro escenario. Estás caminando por la calle y de repente recuerdas un problema que tuviste en el trabajo. La mente comienza a repetir la conversación, imaginando diferentes respuestas, analizando lo que deberías haber dicho o hecho, pero nada cambia en realidad. Solo has gastado minutos de tu día atrapado en pensamientos. A veces se puede estar horas o días dándole vueltas a algo, perdiendo la paz interior y no logrando absolutamente nada. Pero si en lugar de seguir esa espiral mental caótica, decides hacer algo diferente,
te detienes, tomas una respiración profunda y te enfocas en los sonidos de tu alrededor. Sientes la brisa en tu piel, el contacto de tus pies con el suelo, el ritmo de tu respiración. De pronto el problema deja de tener poder sobre ti. La clave es entender que no somos nuestros pensamientos. Son solo eventos mentales que aparecen y desaparecen. Y nada de lo que aparece y desaparece eres tú. No necesitamos aferrarnos a cada uno de esos pensamientos ni dejarnos arrastrar por historias caóticas. Cuando aprendemos a observar sin identificarnos, recuperamos nuestra libertad. En esa pausa, en ese espacio de silencio entre un pensamiento y otro, encontramos claridad, calma y presencia. En ese lugar nos encontramos a nosotros mismos, a quien realmente somos. Hemos visto cómo los pensamientos aparecen sin que los elijamos y cómo nos atrapan. Pero es momento de dar un paso más. ¿Qué hacemos con las emociones que estos pensamientos generan? Porque no se trata solo de dejar de pensar en algo, sino de comprender cómo las emociones nos atrapan y cómo librarnos de ellas. Pongamos un ejemplo concreto. Supongamos que alguien no te responde un mensaje y tu mente comienza a crear historias. Seguro está enojado conmigo. Es que ya no le intereso. Seguro leyó mi mensaje y decidió ignorarme. En pocos minutos esa especulación genera ansiedad, malestar, tristeza. No tienes evidencia de que algo malo esté pasando, pero tu cuerpo ya está sintiendo como si fuera real. Tu pecho se aprieta, tu respiración se vuelve más corta, te sientes tensa o tenso. ¿Por qué ocurre esto? Porque el cerebro no distingue entre lo que está sucediendo realmente y lo que solo estás imaginando. Si crees que algo es una amenaza, aunque sea solo un pensamiento, el cuerpo reacciona como si fuera cierto. En otras palabras, tu mente crea una historia y tu cuerpo la vive. Aquí es donde entra en juego la importancia de observar sin reaccionar. Si en lugar de seguir alimentando esos pensamientos, haces una pausa y te preguntas, ¿tengo pruebas reales de que esto es cierto? Te das cuenta de que la historia es solo una posibilidad entre muchas. Puede que la otra persona simplemente esté ocupada, que haya olvidado responder o que ni haya visto el mensaje. Pero al darle tanto peso a la historia, ese peso que tu mente creó, has generado una emoción innecesaria. Lo mismo sucede con recuerdos del pasado. Quizás revives una conversación difícil o una situación difícil con un ser querido, y aunque el momento ya pasó, la emoción se activa como si estuvieras allí otra vez reviviendo toda la historia. Vuelves a sentir enojo, dolor, frustración. El problema es que mientras sigas identificándote con la historia mental, la emoción seguirá viva en ti y tú estarás preso o presa de ella. No tendrás libertad. La solución no es ignorar las emociones ni reprimirlas, sino permitir que se expresen sin que nos controlen. En lugar de quedarte atrapado en la historia mental, lleva la atención al cuerpo. Siente dónde está la emoción. ¿Es un nudo en la garganta? En lugar de analizar por qué te sientes así, simplemente quédate y observa la sensación, respírala y deja que exista sin pelear con ella. Cuando hacemos esto, la emoción sigue su curso natural y se disuelve. No porque la forzamos a desaparecer, sino porque dejamos de alimentarla con pensamientos.
La emoción, como todo, tiene un ciclo. Si no la sostenemos con la mente, su energía se agota y vuelve la calma. Este es el punto clave. No necesitamos eliminar los pensamientos o emociones, sino dejar de aferrarnos a ellos. Dejar de darle vueltas a las cosas, dejar de caer en el enredo mental interminable. La mente hará su trabajo de generar ideas y el cuerpo sentirá emociones, pero nosotros podemos aprender a no reaccionar automáticamente. En esa distancia entre lo que pensamos y lo que hacemos con eso, encontramos verdadera libertad. Cuando dejamos de reaccionar automáticamente a los pensamientos y emociones, nos acercamos a algo más profundo y pleno, el silencio. No es la ausencia de ruido externo, sino un estado interno en el que no estamos constantemente arrastrados por la mente. Ese silencio no es vacío ni aburrido, es claridad, es presencia, es descanso, es paz absoluta. Pero, ¿cómo acceder a él en la vida cotidiana? Piensa en esos momentos en los que sin esfuerzo te sientes en paz. Y me refiero a la paz interna, no a la paz del ego que lo que quiere es vomitar su frustración para sentirse aliviado de su malestar. Me refiero a la verdadera paz interior, esa que aparece en la presencia y la calma, como por ejemplo cuando observas el mar, caminas por un bosque o simplemente miras el cielo sin pensar en nada en particular. En esos instantes no es que los problemas hayan desaparecido, sino que por un momento dejaste de darle tu atención. No estás atrapado en el caótico barullo mental. Eso es el silencio del que hablamos. Sin embargo, la mayoría de las personas solo experimenta esta tranquilidad de manera accidental, sin darse cuenta de que es algo que pueden cultivar intencionalmente. Para hacerlo, no necesitas cambiar tu vida drásticamente, ni irte a meditar a la montaña o al Tíbet. Basta con pequeños momentos de pausa. Un ejemplo podría ser: estás en el tráfico y empiezas a sentir frustración porque hay un atascamiento. En lugar de seguir alimentando la irritación con pensamientos sobre lo injusto que es el tráfico o lo tarde que vas a llegar, que además en este caso claramente no está bajo tu control, haz algo diferente. Tómate un segundo para notar tu respiración. Siente el volante en tus manos, escucha los sonidos sin etiquetarlos. Por un instante no hagas nada más que estar ahí, presente en ese espacio de silencio. O por ejemplo, alguien te dice algo que normalmente te haría reaccionar con enojo, una reacción de defensa. Antes de responder automáticamente, notas la sensación en tu cuerpo, la emoción que surge. No la rechazas, pero tampoco dejas que te controle. Recuerdas que tú eres él o la única responsable de tu paz interior. No dejes tu paz en manos de otros. Entonces, te das un momento antes de hablar. Ese instante de pausa es un acceso al silencio, el silencio de tu sabiduría interior. Estos espacios parecen pequeños, pero tienen un poder inmenso, porque en ellos, en lugar de ser dominado por la mente inquieta y muchas veces caótica, ahora eres tú quien decide.
decides desde la sabiduría de tu ser interior. El silencio no es solo un estado de calma, es la puerta a una nueva forma de vivir. Es donde las respuestas que realmente necesitas pueden surgir más clara y fácilmente, donde la creatividad se despierta y donde el miedo empieza a perder fuerza. Porque en ese silencio te das cuenta de algo esencial. No eres tus pensamientos ni tus emociones. Estas son solo nubes que pasan en el cielo de tu conciencia. En este ejemplo, tú eres el cielo, el espacio que contiene las nubes, pero no eres las nubes. Todo esto se vuelve más claro cuando practicas la meditación a diario. Estos espacios meditativos te permiten aprender a autoobservar tus pensamientos y facilitan que fuera de esos espacios de meditación, tu cerebro reconozca el barullo mental cuando comienza a suceder. El ser humano en este momento de la historia de la humanidad está muy perdido en el barullo mental de su ego, pero muchos, como tú ahora mismo, que estás escuchando este podcast, te has comenzado a dar cuenta de esto, a despertar del caos mental. Entonces, el silencio se trata de autoconciencia, de autoobservación y práctica. Al crear estos espacios, estos pequeños momentos de silencio en tu vida, notarás que algo en ti cambia. No significa que nunca más vas a sentir estrés o tristeza, pero ya no te identificarás tanto con ellos. Aprenderás a dejar ir esos pensamientos incesantes que te dominan. Y cuando descubras eso, entenderás que el verdadero poder no está en controlar el mundo externo, sino en lograr la propia libertad interna. Libertad que logras cuando aprendes a no reaccionar a todo lo que aparece en la mente inquieta, porque te has dado cuenta que tú no eres eso, sino que eres el silencio detrás de esos pensamientos. Nos vemos en un próximo episodio. Mi alma despierta, la luz me envuelve. Mi alma en silencio descubre la paz. Desde el silencio siento la energía fluyendo dentro de mí. El despertar espiritual, un viaje de amor.